Una de las señales más claras que tienen que ocurrir en tiempos finales es el incremento de la violencia, crueldad y maldad que habrán en las personas. La gente no tiene ni idea de la cantidad de seres malignos que están cayendo en el mundo actualmente. Esto provoca exactamente la influencia de que mucha gente se irrite, se enfurezca y agreda a los demás. A su vez, cosas como compasión y misericordia cada vez se vuelve algo más raro en este mundo. Es decir, vivimos en la generación que supuestamente es la empatía, la tolerancia y el amor, pero realmente nunca ha existido una generación más cruel, fría y despiadada como esta, y esto va a seguir empeorando, tal cual como está profetizado en Mateo capítulo 24, versículo 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algo que vamos a ver en tiempos finales es el incremento del crimen, la violencia, los abusos, las perversiones y las atrocidades que unas personas se van a cometer a otras. En un futuro no va a ser muy extraño que una persona asesine a otra por una pequeña diferencia, una pequeña discusión, un insulto, una palabra fuera de lugar, y un individuo quede totalmente enfurecido con ganas de tomar venganza a mano propia. No se me va a olvidar que una vez yo estaba dirigiéndome al trabajo y yo tenía que tomar un transporte público. Yo me tengo que levantar muy temprano todos los días para hacer mis funciones. Y mientras yo caminaba por las calles, vi un montón de patrullas. Aún era la madrugada, y a pesar que esa calle es muy concurrida a pesar de la madrugada, parece ser que una persona asesinó a otra. En esa zona pasan muchos camiones para ir a las obras de construcción. Parece ser que un jefe no le quiso pagar bien el salario de un trabajador. No sabemos si este jefe estaba robándole al empleado, o simplemente este empleado tal vez tomaba mucho, o faltaba mucho, y no recibió su sueldo en base a los días que faltó. Pero al fin y al cabo este trabajador terminó asesinando a su jefe en plena vía pública. Vamos a imaginar que este jefe sí era un jefe ladrón, que robó dinero a un trabajador. En mi país, México, el salario no es muy bueno, y uno de los empleos peor pagados de México son los de construcción. Si un jefe le robó una semana o 2 semanas o un mes de salario, no era una cantidad muy grande de dinero. Es decir, este jefe terminó muriendo por muy poquito dinero. No estoy diciendo que la vida humana tenga algún precio, pero es para referirme lo extremadamente sencillo e insignificante que va a ser que mucha gente se va a matar en tiempos futuros. No es de sorprenderse que hasta incluso Judas Iscariote vendió a nuestro Señor Cristo Jesús por 30 míseras monedas de plata, una cantidad que podía obtener cualquier persona. No era una fortuna que un rey solo podía adquirir, sino solamente una persona, si no tenía deudas y no gastaba de manera exagerada su dinero, podía acumular 30 monedas de plata en vida, ya que era simplemente un mes de salario, enseñándonos cómo en tiempos futuros la gente se va a herir por cosas muy insignificantes. Y esto nos refleja de que en tiempos futuros vamos a sufrir muchas provocaciones, o más bien ya las estamos sufriendo. No es extraño que si tú crees en Jesús, tus compañeros de trabajo o tus compañeros de escuela se burlen de ti. No es extraño que tú tengas compañeros en la escuela o en el trabajo que sean crueles, abusivos más allá de tu fe también. Y claro que da ganas a veces de alzar la voz, discutir, quejar, luchar por tus derechos. Pero ese no es el camino que Dios nos dio. Muchos se van a perder el camino de salvación por falta de mansedumbre, ya que solamente los mansos son los que van a entrar al reino de los cielos, tal cual como está escrito en Salmos capítulo 37 versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ser manso significa que cuando alguien esté aprovechándose de ti, abusando, insultando, maltratando, tú no puedes devolver la ofensa. No puedes ir con los jefes a acusarlos a ellos también. No puedes reclamar a las autoridades. La gente te va a llamar pasivo, alguien que no quiere luchar por sus derechos. Aunque hoy en día se le llama justicia ir a acusar a tus jefes cuando alguien te está tratando mal o denunciar a alguien, la realidad es que nosotros debemos confiar en el Señor, que Él es el que nos va a hacer justicia. Tú no puedes depender de un jefe o de una autoridad para tú recibir justicia, sino que tienes que confiar que el Señor va a hacer que las personas que te han hecho daño paguen las consecuencias. Claro que si te robaron algo, puedes intentar ir a la policía para recuperar ese objeto perdido o ese dinero que te hayan hurtado. Pero me refiero a recurrir justicia cuando se trata de castigar a otro. Tienes que ceder la total venganza al Dios Todopoderoso. Alguien manso es alguien que confía en el Señor para enfrentar las dificultades del día a día. Esto es conocido como la quietud del Señor. La pasividad en el Señor, la mansedumbre, la confianza total de que el Señor es quien te va a resguardar y no la fuerza de otras personas. Un perfecto ejemplo en la historia de la Biblia es el pueblo de Israel, que muchas veces eran atacados por reinos muy poderosos que tenían grandes ejércitos. Y los judíos, desesperados ante un enemigo tan poderoso que venía a sus puertas, buscaban alianzas humanas, ver qué otros reinos podían formar algún tipo de trato para contar con sus ejércitos y así ser resguardados. Algo que se repite muchísimo en la historia de Israel es que los judíos recurrían a Egipto.
al poder de Faraón para que les pudiera proveer de carros, armamento y suministros para enfrentar a un poderoso enemigo. Y el Dios Todopoderoso le reclamaba a los israelitas de no haber confiado en la quietud del Señor. Esto está escrito en Isaías, capítulo 30, versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Algo que es para mí muy hermoso de este tema que estoy compartiendo, de la quietud del Señor, es que yo lo recibí justamente en un día cuando yo no estaba nada quieto. Yo había recibido muchos abusos de parte de mi trabajo, jefes que me estaban calumniando o haciéndome provocaciones. Y esos días me habían calumniado de algo muy grave. Yo estaba muy molesto porque no solamente mis jefes me habían calumniado, sino que también otros compañeros habían traicionado mi confianza. Y justamente cuando estaba furioso, encuentro estos versículos que hablan de la gran quietud del Señor, que es confiar plenamente en el Todopoderoso y no buscar nuestras fuerzas, porque en ese momento yo tenía ganas de ir con otras autoridades y reclamar y avisar que estaban abusando de mí, es decir, que estaban abusando de su autoridad. Pero a pesar de todo, el Señor me instó a basarme en su quietud. Un perfecto ejemplo de un gran personaje que se basó en la quietud del Señor por más abusos que estaba sufriendo es justamente el gobernador Nehemías. Tiempo después de la destrucción de Jerusalén, los caldeos de Babilonia deportaron a todos los judíos de Jerusalén y los hicieron repartirse en todo su imperio. Pero décadas después viene el imperio persa y el copero del rey de Persia, llamado Nehemías, obtuvo el favor del rey para que se le diese fondos y tomara muchos judíos voluntarios para regresar de la deportación a Jerusalén. Jerusalén no estaba en muy buen estado, al igual que en tiempos presentes y en tiempos pasados. Mucha gente odiaba a los judíos. Entre ellos, muchos reinos vecinos que ahora eran parte del imperio persa no estaban nada contentos de que los judíos volviesen a su patria y buscaban mil y un maneras para destruirlos. Nehemías se había percatado de todo esto y decidió que las principales obras de reconstrucción tenían que enfocarse en levantar los muros en Jerusalén. Los enemigos de Israel no podían ir a la guerra directamente con los israelitas, ya que todos pertenecían a la jurisdicción del rey de Persia. Así que necesitaban encontrar una excusa para hacer ver mal a los judíos, para que así el rey de Persia se enojase con ellos y los terminase castigando. Los enemigos de Israel empezaban a atacar a los obreros, a arrojarles piedras, a insultarles, a amedrentarles. ¿Te puedes imaginar ser un constructor en ese tiempo? No tienen el mejor salario, la ciudad estaba en muy malas condiciones, apenas tenían casa, techo, comida y suministros, y ahora tenían que levantar los grandes muros de una ciudad, enormes piedras y muy pesadas tenían que estarse moviendo todos los días, en el abrasador sol con escasez de agua y alimento. Y ahora, un montón de criminales te arrojaban piedras e insultos mientras hacías tus funciones. Esto claro que era muy irritante para todos los trabajadores y tenían más que ganas de bajarse de los muros y devolverle las pedradas a esos hombres malvados. Pero Nehemías sabía perfectamente la treta de esta gente, que si los judíos se bajaban y devolvían los golpes, estas personas no dudarían en ir a correr con lágrimas al rey de Persia y decir que esos malvados judíos son unos violentos, unos maltratadores y que tenía que ponerlos en su lugar. Y por lo tanto Nehemías no solamente tenía la dura labor de levantar los muros de Jerusalén y administrar un pueblo que no contaba con lo mejor en comida y agua, sino que ahora tenía que calmar a los constructores que a cada rato eran agredidos. Obviamente esta táctica no funcionó y ahora los malvados iban a cada rato con el rey de Persia acusando a los judíos de cualquier clase de conspiración, de que intentaban rebelarse en armas contra el rey y que estaban levantando los muros de la ciudad para así tener un reino propio e independizarse del rey de Persia. Todas estas eran evidentes mentiras que inventaban los enemigos. Y Nehemías claro que tenía ganas de tomar su montura, ir en dirección a la capital del rey y ver cara a cara al rey y poder desmentir todas las mentiras. Pero a pesar de todo esto, Nehemías confió en el Todopoderoso y no buscó defenderse a sí mismo, sino que continuó con la obra del Todopoderoso. Es decir, Nehemías se basó en la quietud del Señor, en confiar que el Todopoderoso sería el que le daría justicia y no su propia elocuencia para defenderse ante las mentiras de sus enemigos. Esto mismo pasa en nuestras vidas, que cuando tú buscas al Señor, van a venir gente muy cobarde que va a venir a buscarte provocar, a que tú insultes, a que tú devuelvas el golpe, a que tú te quejes, a que levantes la voz. Y esas metodologías te van a servir solamente si eres un mundano. Pero si tú eres un sirviente de Dios, son pruebas, donde el Señor está viendo si tú pones su confianza en Él. Obviamente confiar en el Señor no va a ser nada fácil, porque te van a acusar de muchas cosas, te van a agredir, te van a insultar y te van a llevar al límite. Pero a pesar de todo esto, tienes que basarte en la quietud del Señor, que es decir, no devolver el golpe, ni buscar justicia a mano propia, ni recurrir a las autoridades para que te ayuden, sino que tenemos que mantenernos tranquilos y serenos por más ardientes que sean las provocaciones que nos hace el enemigo, porque nuestra fortaleza es la quietud, es decir, la serenidad y confianza de que el Señor nos va a hacer justicia, tal cual como está escrito en Isaías capítulo 30 versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis.
Esto último está mencionando que nuestra fortaleza es la quietud y la confianza en el Señor, pero muchos no quieren. Prefieren mejor recurrir a su propio intelecto, a su propia fuerza y enfrentar los desafíos, sin entender que estas pruebas, estas dificultades son para ver qué tanto confiamos en el Señor, ya que todas estas pruebas son para incrementar nuestra fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Y claro que aumentar nuestra fe no va a ser un proceso nada fácil. Por eso siempre cuando te encuentres en una situación muy difícil, tienes que clamar al Señor. En vez de recurrir a las autoridades, mejor cuando puedas regresa a tu casa. Y cuando estés en soledad, en intimidad con el Señor, clama con toda potencia. Ora con todas tus fuerzas para que el Señor pueda recibir toda tu adoración y toda tu súplica, ya que siempre el Señor, antes de salvar a alguien, primero esa persona clamó. Es decir, derramó su espíritu en oración y súplica al Todopoderoso. Pero siempre tenemos que clamar suplicando para que nos dé justicia, pero sin hacerle daño a los demás, sino para que los demás puedan arrepentirse y salvarse también, ya que estamos obligados a amar incluso a nuestros enemigos. Esto está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborreceráis a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es por eso que el Señor muchas veces se refiere a su pueblo como un rebaño, ovejas. La oveja es un animal extremadamente pacífico. No es un animal que pueda devolver los golpes o pueda morder. Al contrario, es un ser totalmente indefenso y que depende totalmente del pastor. Nunca hemos escuchado casos de una oveja que haya podido derrotar al lobo o al oso o al león por sí misma, sino que todas las veces que una oveja ha sido rescatada ha sido porque ha permanecido cerca de su pastor. Esto mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros como ovejas no podemos recurrir a lobos, osos y leones para defendernos de ellos mismos, sino que solamente podemos recurrir a la vara de nuestro pastor. Esto se traduce a que nosotros no podemos recurrir a los mundanos para resolver nuestros problemas. Hasta incluso algo así pasó en tiempos del apóstol Pablo, donde muchas veces habían cristianos en diferentes partes del mundo que tenían disputas entre ellos y terminaban recurriendo a autoridades legales para resolver los problemas que ellos mismos tenían entre ellos. Esto molestaba mucho a Pablo porque decía, ¿cómo es posible que ustedes están siendo preparados para juzgar incluso a ángeles caídos? Terminan recurriendo a los juicios de los malvados o de los mundanos. Esto está perfectamente escrito en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es por eso que no podemos estar dependiendo de las fuerzas humanas o de alianzas o de otras personas. Algo muy curioso que pasa en el antiguo Israel, desde tiempos de Moisés hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, es que el reino de Israel recurrió muchas veces a alianzas humanas, matrimonios para formar amistades con otros reinos, o tratados comerciales, o pactos con otras naciones. E irónicamente, ninguno de estos proyectos funcionó. No hay ni un solo caso en la Biblia donde una alianza humana en la historia de Israel haya sido fructífera. Al contrario, muchas alianzas terminaron siendo desastrosas. Uno de los peores casos en la Biblia de una alianza humana fue en la historia del rey Josafat. El rey Josafat fue un excelente rey, pero desafortunadamente seguía insistiendo en formar alianzas con el rey Acab y terminó formando una alianza matrimonial entre la hija del rey Acab, la malvada princesa Talia, con su hijo, el príncipe Joram. Esto fue un desastre, porque todas estas alianzas que tuvo Josafat con el reino de Israel terminaron en fracaso. Y peor aún, esa misma Talia terminó asesinando a los descendientes de Josafat, es decir, sus bisnietos, para que así la reina Talia se volviese la gobernante del reino de Judá. Sin mencionar que hasta incluso el sabio rey Salomón se casó con la hija del faraón, para así comerciar con carros de guerra y caballos de guerra, que Salomón terminó vendiendo a los hititas y a los sirios. Estas alianzas comerciales en el futuro fueron un desastre, porque Salomón terminó enriqueciendo a Egipto, pero también terminó armando a los sirios, el futuro reino que terminaría atacando al reino de Israel y de Judá. Aunque Salomón se hizo muy rico a través de la venta de carros de guerra a los sirios, estaba terminando convirtiendo a los sirios en una potencia militar que terminaría arrasando a su reino en las generaciones postreras, ya que el carro de guerra en tiempos antiguos era el arma más poderosa. Un carro de guerra valía incluso más que 1000 soldados de a pie, y era natural que todo mundo quería comprar los poderosos carros de guerra y caballos que venían de Egipto, que eran los mejores de todo el mundo. Pero el Señor nos insta que a pesar de que esta parecía una buena idea, mejor confiemos en Él y no en el poderío humano, tal cual como está escrito en Salmos, capítulo 20, versículo 7.
Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Yo sé que muchas personas hablan de que tienen mucha fe y la presumen, diciendo que confían en el Señor, pero la realidad es que la mayoría de los cristianos no confían en la quietud del Señor. Un perfecto ejemplo fue en el 2020, cuando vino cierta plaga. Y muchos no confiaron en la quietud del Señor, sino que corrieron inmediatamente a pincharse. No fueron a orar, no fueron a consultar, no fueron a ayunar. Ni siquiera se preguntaron cómo es posible que en unos poquitos meses una cura de una enfermedad mortal salió de la nada, cuando supuestamente no eran los científicos que nos decían hace varios años que una cura a una enfermedad necesitaba años de prueba. Pero como los medios de comunicación te decían, y los famosos, y los poderosos, y los ricos te decían que tenías que meterte cualquier sustancia, todo mundo fue a colocarse lo que sea, porque prefirieron confiar en la gente poderosa antes que en el Todopoderoso. Y en estos tiempos finales, esto es muy importante, porque van a ocurrir situaciones en las cuales algunos van a sufrir hambre o necesidades, y por no confiar primero en el Señor, recurrirán a los políticos, a los gobernantes, y ellos generosamente te pueden dar lo que tú necesitas, pero a cambio si tú te escaneas, si tú te pinchas, si tú te registras, si tú te censas y hasta próximamente si tú te marcas, donde muchos perderán su salvación tan siquiera por tener un plato de lentejas. O algunos también se dejarán hacer todas estas cosas para mantener un empleo, olvidando esa supuesta fe que tanto presumían tener, porque decidirán no confiar en el Todopoderoso y poner su fe en el poderío humano. Por eso el Señor nos insta a estar quietos en Él, a primero consultar en Él y confiar en Él a pesar de que todo indique que estemos a punto de sufrir una gran derrota o una gran complicación o un gran peligro, porque solo los que están quietos en el Señor recibirán de la ayuda del Todopoderoso, tal cual como está escrito en Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra.